El niño apareció solo en la subasta, con ropa sencilla, pidiendo apenas un caballo que nadie quería. Cuando se acercó al animal y le susurró algo al oído, el caballo reaccionó de una manera que nadie esperaba. Los adultos se miraron entre sí, algunos dieron un paso atrás, y cuando comprendieron a quién reconocía realmente ese caballo, las manos comenzaron a temblar y toda la subasta quedó en silencio absoluto. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El sol apenas empezaba a pintar el cielo de color naranja cuando la voz de Valeria sonó en la cocina. «Mateo, ven, es hora de desayunar». El niño estaba sentado en el suelo de tierra, frente a la puerta abierta. No se movió. Observaba a una fila de hormigas que cargaban pedacitos de hoja. «Mateo», repitió Valeria, secándose las manos en el delantal. El niño giró la cabeza. Sus rizos dorados brillaron con el primer rayo de luz. «Las hormigas trabajan mucho», dijo, con su vocecita clara. «Sí, hijito, como nosotras. Ahora ven». Mateo se levantó y caminó hasta la mesa. Se subió a su silla. Valeria puso frente a él un plato con frijoles y un huevo. Para ella solo había frijoles. «¿No hay leche?», preguntó Mateo, mirando su vaso vacío. Valeria deshizo su coleta de cabello negro y la volvió a hacer. Una vez, 2 veces. «Hoy no, mi amor. Mañana. Hoy tomaremos agua». Mateo asintió, serio. No preguntó más. Empezó a comer sus frijoles con cuidado. Valeria se sentó frente a él pero no tocó su comida. Miraba por la ventana hacia el pequeño corral. Allí 3 gallinas picoteaban el suelo. Una de ellas estaba más flaca que las otras. «Tenemos que ir al pueblo mañana», dijo Valeria, más para sí misma que para el niño. «¿Al pueblo?» «Sí, hay una subasta. Venderán animales». Mateo dejó la cuchara. «¿Venderemos a las gallinas?» Valeria respiró hondo. Su hijo era muy observador. «Solo a 1 o 2, para comprar leche y semillas para el huerto». «No vendas a la clueca», susurró Mateo bajando la cabeza. «Ella está triste». La gallina clueca era la más flaca. Se sentaba todo el día en un nido vacío, como esperando pollitos que no llegaban. «No, a la clueca no», aceptó Valeria. Su corazón se apretó. No quería vender a ninguna, pero los pesos en la lata de la cocina eran pocos. Muy pocos. Así empezaba un día más en Pueblito del Sol. El pueblo era pequeño. Un puñado de casas de adobe con techos de teja, una iglesia blanca, una plaza polvorienta con una fuente que ya no tenía agua. Los caminos eran de tierra. Las montañas verdes rodeaban todo, como brazos protectores. Todo el mundo conocía a todo el mundo. Y todo el mundo sabía que Valeria, la hija de don Salvador, luchaba sola. Después de desayunar, Valeria salió al huerto. Era un pedazo de tierra atrás de la casa. Allí crecían unos jitomates, unas cuantas matas de chile y unas hierbas. No era mucho, pero les daba algo de comer. Valeria se arrodilló y empezó a quitar la mala hierba. Sus manos, callosas y fuertes, trabajaban rápido. Mateo se quedó en el corral. Se sentó en el suelo, cerca de la gallina clueca. La gallina no se movió. Mateo se inclinó hacia ella muy despacio. Acercó su boca a la cabeza emplumada del animal. «No estés triste», le susurró, tan bajo que solo la gallina podía oír. «Te voy a cuidar». La gallina emitió un sonido suave, como un cloquido ronco. Mateo sonrió. Dentro de la casa, el retrato de don Salvador colgaba en la pared. Era un hombre mayor, de bigote grueso y ojos bondadosos. Mateo lo miraba a veces. Extrañaba el olor a tabaco y tierra que lo rodeaba. Extrañaba la sensación de esos brazos fuertes que lo cargaban. Pero no sabía cómo decirlo, así que solo susurraba, pensando que tal vez el viento llevaría sus palabras al cielo. Al mediodía, el calor era pesado. Valeria entró a la casa, limpiándose el sudor de la frente. Preparó 2 tortillas de maíz con un poco de sal. Era la comida. «Después de comer, descansamos un rato», le dijo a Mateo, pero el descanso no llegó. Un ruido fuerte llegó desde el camino. El motor de una camioneta. Valeria se asomó por la ventana. Una camioneta pick-up blanca, grande y brillante, se detuvo frente a la pequeña cerca de madera que marcaba el límite de su terreno. De ella bajó un hombre. Usaba un sombrero de cowboy limpio y una camisa vaquera impecable. «Don Ignacio». Valeria sintió un nudo en el estómago. Deshizo y rehizo su coleta. «Quédate aquí, Mateo», dijo, y salió de la casa. Don Ignacio caminó hasta la cerca. No la abrió. Se quedó parado del otro lado con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenas tardes, Valeria». «Buenas tardes, don Ignacio».
Qué calor, ¿verdad? La tierra está seca, difícil para cultivar. Sí, difícil. El hombre miró más allá de ella, hacia la casa humilde y el pequeño corral. Su mirada era de posesión, de cálculo. He venido a ser bueno, Valeria. Mi oferta sigue en pie. Te compro este terrenito. Es un buen precio. Con ese dinero tú y el niño pueden empezar en otro lado, en la ciudad tal vez. Valeria apretó los puños a sus costados. Este terreno no está en venta, don Ignacio. Es de mi padre, es nuestro hogar. La sonrisa de don Ignacio se desvaneció. Tu padre, que en paz descanse, no dejó papeles, Valeria. No hay un testamento. La ley es clara. Sin papeles, la tierra pasa a ser del municipio. Y yo tengo un buen acuerdo con el municipio. Podría quitártelo sin darte un solo peso. Pero soy un hombre justo. Te ofrezco dinero. Mi padre habló con todo el pueblo, dijo Valeria, tratando de que su voz no temblara. Todos sabían que él quería que yo y Mateo nos quedáramos aquí. Las palabras se las lleva el viento, muchacha. Lo que cuenta son los papeles, y tú no los tienes. Valeria no pudo responder. Era cierto. Después del funeral de su padre, buscó por todas partes. El testamento había desaparecido. Don Ignacio decía que nunca existió. Piénsalo, dijo don Ignacio dando la vuelta. No soy paciente. La subasta de mañana será interesante. He oído que necesitas vender tus gallinas. La pobreza es una carga muy pesada para una mujer sola. Subió a su camioneta y se fue, dejando una nube de polvo blanco. Valeria se quedó parada, mirando el camino. Las manos le temblaban, sentía rabia, sentía miedo. Sobre todo, sentía una impotencia enorme. Un toque suave en su mano la hizo volver en sí. Mateo estaba a su lado, mirándola con sus ojos grandes color avellana. Le tomó la mano sin decir nada. Todo está bien, mi amor, mintió Valeria, levantándolo en brazos. Todo está bien, pero nada estaba bien. Por la tarde, mientras Mateo dormía la siesta, Valeria sacó la lata de la cocina. Vació las pocas monedas y los billetes arrugados en la mesa. Contó. Era muy poco, lo suficiente para comida para una semana, tal vez. No había para pagar la luz del mes próximo. No había para comprarle zapatos nuevos a Mateo, que ya le quedaban pequeños. Miró por la ventana hacia las gallinas. Vender 2 le daría algo de dinero. No mucho, pero algo. Tal vez podría comprar semillas y plantar más. Tal vez, con suerte, la cosecha sería buena. Pero en el fondo, sabía que era como poner un dedo en un dique roto. Don Ignacio no se rendiría. Quería sus tierras, las tierras de su padre. Y sin el testamento, ella no podía demostrar nada. Cerró los ojos y recordó la voz de su padre. Esta tierra es tu raíz, Valeria. Nunca la dejes ir. Al anochecer, Valeria preparó una sopa de fideos. Era todo lo que había. Mateo comió en silencio. Después, mientras lavaba los platos, el niño se acercó. Mamá, dime, hijo. ¿El señor del sombrero quiere llevarse nuestra casa? Valeria se secó las manos. Se arrodilló frente a él, a su altura. Sí, Mateo, él la quiere. Pero no se la vamos a dar, es nuestra. Tu abuelito nos la cuidó. El abuelito me llevaba a la loma alta, dijo Mateo de pronto. Veíamos el sol esconderse. Sí, a él le encantaba ese lugar. Extraño al abuelito. Valeria lo abrazó fuerte, enterrando la cara en sus rizos. Sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no lloró. No podía. Yo también lo extraño, cielo. Yo también. Puso a Mateo a dormir en su camita pequeña. Le cantó una canción de cuna, la misma que su padre le cantaba a ella. Cuando la respiración del niño se hizo profunda y regular, Valeria salió afuera. La noche en Pueblito del Sol era silenciosa. Solo se oía el sonido de los grillos. Las estrellas brillaban como diamantes sobre las montañas. Valeria miró su terreno, la casa pequeña, el huerto, el corral, todo lo que tenía, todo lo que podía perder. Al día siguiente, tendrían que levantarse temprano, caminar hasta el pueblo para la subasta, vender las gallinas. Tal vez con ese dinero podría pagarle a don Lucio, el abogado viejo del pueblo, para que la asesorara. Tal vez él encontraría una solución. Era una esperanza frágil, tan delgada como un hilo, pero era lo único que tenía. Entró a la casa y cerró la puerta con suavidad, para no despertar a Mateo. El nuevo día traería un mercado lleno de gente, ruido y decisiones difíciles. Pero por ahora, en la quietud de la noche, solo había el sonido de la respiración de su hijo y el peso enorme de un futuro incierto. El gallo del vecino cantó cuando el cielo aún estaba oscuro. Valeria ya estaba despierta. Se vistió en silencio, poniéndose su blusa más limpia y sus jeans menos gastados. Luego despertó a Mateo con una caricia suave en la mejilla. Levántate, hijo, hoy vamos al pueblo.
Mateo frotó sus ojos grandes, se dejó vestir sin protestar. Valeria le puso su overol de mezclilla, el mismo de siempre, y le peinó los rizos rebeldes con los dedos, sin mucho éxito. En el corral, la atmósfera era tensa. Las gallinas parecían sentir lo que pasaría. Valeria respiró hondo y entró. Con movimientos rápidos, atrapó a dos de las más gordas. Las puso dentro de una caja de madera con agujeros para que respiraran. La gallina Cloeca, la flaquita, se quedó en un rincón, observando. «Lo siento», susurró Valeria hacia las aves en la caja. «Es lo único que puedo hacer». Cargó la caja bajo un brazo. Con la otra mano, tomó la mano de Mateo. «¿Vamos a caminar?», preguntó el niño. «Sí, no hay para pagar el camión». El camino a Pueblito del Sol era polvoriento y largo. Saliendo de su terreno, tomaron un sendero que bajaba entre cactus y arbustos secos. El sol empezaba a calentar. Mateo caminaba a pasitos cortos pero firmes, sin quejarse. A veces se detenía a ver un insecto o una flor. «Mira, mamá, una mariposa amarilla». «Sí, bonita, pero no nos detengamos, Mateo. Llegaremos tarde». Después de casi una hora de caminata, empezaron a ver las primeras casas del pueblo. El sonido los alcanzó primero, un murmullo lejano de voces, risas ocasionales, el rebuznar de un burro. Luego, el olor, tortillas calientes, fruta dulce, el aroma penetrante del chile asado, y por debajo de todo, el olor a tierra y a mucha gente junta. Al entrar a la plaza, el mundo de Mateo se llenó de color y movimiento. Puestos de madera y lona formaban calles angostas. Había montones de naranjas brillantes, chiles rojos y verdes, grandes bolsas de frijoles. En un puesto, una señora vendía quesos blancos. En otro, un hombre prensaba tortillas a mano sobre un comal grande. Las personas se empujaban suavemente, saludándose. «Valeria, por aquí», gritó una voz femenina. Era doña Socorro, una vecina mayor que tenía un puesto de hierbas medicinales. Su rostro arrugado se iluminó con una sonrisa. «Hola, doña Socorro. Buen día». «Buen día, hija. ¿Y este hombrecito? ¿Cómo ha crecido?» «Ven, Mateo, ¿quieres un dulce de camote?» Doña Socorro le ofreció un pequeño dulce color café. Mateo miró a su mamá. Valeria asintió con la cabeza. El niño tomó el dulce y murmuró un «gracias». «¿Vas a la subasta?», preguntó doña Socorro bajando la voz. «Sí, a vender un par de gallinas». La mujer mayor miró la caja de madera y su expresión se tornó comprensiva y triste. «Espero que te vaya bien, hijita. Ojalá». Hizo una pausa, como midiendo sus palabras. «Ojalá las cosas se arreglen pronto». Valeria supo a qué se refería. Todo el pueblo sabía del problema con don Ignacio. «Gracias, doña Socorro. Vamos a buscar un lugar». La subasta se realizaba al fondo de la plaza, en un área más grande cercada con troncos rústicos. Ya había mucha gente reunida, hombres con sombreros de palma, mujeres con sus rebozos, niños correteando entre las piernas de los adultos. En el centro, sobre una tarima de madera, estaba el subastador, don Félix. Era un hombre alto y con bigote, que hablaba con una voz que salía desde el estómago. «Buenos días a todos, que empiece la puja». Valeria se coló con Mateo hasta un lugar cerca de la cerca, donde podían ver. Puso la caja con las gallinas a sus pies. Mateo se aferró a la pierna de su mamá, abrumado por el ruido. Primero subastaron una vaca grande, de pelaje blanco y marrón. Estaba gorda y sana. «Empiezo en 5,000 pesos», gritó don Félix. Varias manos se alzaron. Voces gritaban cifras. El aire se llenó de números. La vaca se vendió por 8,000 pesos. Un señor feliz se la llevó. Luego vinieron unos cerdos, luego unas cabras. Después, una parvada de pollos jóvenes. La gente pujaba con energía. Valeria esperaba su turno. Se tocaba la coleta una y otra vez. «Y ahora aves de corral», anunció don Félix. «¿Quién tiene gallinas?» Valeria levantó la mano. «Por aquí, don Félix». El subastador la señaló. Valeria levantó la caja y abrió la tapa. Mostró las 2 gallinas que cacarearon asustadas. 2 gallinas ponedoras, sanas, empiezo en 100 pesos. Hubo un silencio. Un hombre en la multitud habló. 70 pesos. Valeria sintió un golpe de decepción. 100 pesos ya era poco. 70 era casi un regalo. 70, dice el señor García. ¿Alguien ofrece más? 75, dijo una mujer desde atrás. 80, contraofertó el señor García. Valeria miraba, esperando que subiera más, pero no subió. La puja se detuvo ahí. «Vendidas por 80 pesos», gritó don Félix. Valeria asintió, con la garganta apretada. 80 pesos.
No era nada, apenas para comprar leche por unos días y un puñado de semillas. El señor García se acercó, le dio el dinero y se llevó la caja con las gallinas. Mateo vio cómo se las llevaban y apretó más fuerte el dobladillo del overol de su mamá. Valeria guardó los billetes en el bolsillo de su jeans. Se sentía vacía. Todo ese esfuerzo, caminar tanto, la esperanza, por casi nada. «No llores, mamá», susurró Mateo, mirando su rostro. «No estoy llorando, hijo. Solo tengo polvo en los ojos». La subasta continuó. Trajeron un burro joven y fuerte, luego unos becerritos. El sol estaba alto y el calor se hacía pesado. Valeria pensó en irse. No había nada más que hacer allí, pero algo la hizo quedarse. Tal vez la costumbre, tal vez la pequeña esperanza de que, al observar, se le ocurriera una solución milagrosa. Don Ignacio estaba del otro lado del corral, rodeado de algunos hombres que lo acompañaban. Él no pujaba, solo observaba, con los brazos cruzados y una expresión de superioridad. A veces, su mirada fría se posaba en Valeria. Ella desviaba la vista. «Y ahora, el último lote», anunció don Félix. Su voz perdió un poco de su entusiasmo. «Un caballo». Un murmullo recorrió la multitud. Por la puerta trasera del corral, un muchacho jalaba con dificultad de una cuerda. Al otro extremo entró Lucero. Era un caballo negro, pero no era un caballo hermoso. Se le notaban las costillas bajo la piel. Su pelaje, que debió ser brillante, estaba opaco y lleno de polvo. Sus patas parecían palos largos. Caminaba con la cabeza gacha, las orejas caídas. No mostraba interés en nada. Era como si solo fuera una sombra de un animal. «Caballo criollo macho», dijo don Félix sin mucho convencimiento. «De edad avanzada. Necesita cuidados». Nadie dijo nada. El silencio era incómodo. Algunas personas bajaron la mirada, apenadas. Otras murmuraron entre sí. «¿Nadie ofrece algo?», preguntó don Félix. «Podría servir para compañía». Una risa nerviosa salió de la multitud, pero se apagó rápido. El caballo se quedó inmóvil en el centro del corral. Parecía tan triste que hasta el aire a su alrededor pesaba más. Valeria lo observó. Sintió una punzada en el corazón, no por el valor del animal, sino por su abatimiento. Parecía derrotado, como ella se sentía a veces. Entonces, Mateo soltó la pierna de su mamá. Se acercó unos pasos a la cerca de troncos. Estiró su manita pequeña con los dedos abiertos y señaló directamente al caballo negro. Con su vocecita clara, que en ese momento de silencio pareció muy fuerte, dijo una sola palabra: «Ese». Todos los ojos se volvieron hacia el niño, hacia esos rizos dorados que brillaban bajo el sol de mediodía, hacia su dedo apuntando al caballo viejo y flaco. Valeria contuvo la respiración. «Mateo, no», susurró, agachándose hacia él. Pero Mateo no retiró su mano, ni su mirada. Sus grandes ojos avellana estaban fijos en los ojos oscuros y apagados del caballo. Don Félix, en la tarima, se aclaró la garganta. El niño señala al caballo, pero necesitamos una puja, un precio». Nadie habló. El caballo, por primera vez, movió la cabeza, la levantó unos centímetros del suelo. Sus orejas se giraron, lentamente, en la dirección de la vocecita. Valeria, viendo la mirada de su hijo, sintió que debía hacer algo, cualquier cosa. Tomó a Mateo en brazos. «Espera aquí», le dijo. Con el niño en la cadera, abrió la puerta baja del corral y entró. El polvo se levantó bajo sus pies. Se acercó al caballo, con cuidado. El animal no se movió, no mostró miedo ni agresión, solo un cansancio infinito. «Mátamelo», dijo Mateo, tocando el hombro de su mamá. Valeria se acercó más. Cuando estuvo a un paso del caballo, Mateo se inclinó hacia adelante en sus brazos. Acercó su boquita al oído del animal, que colgaba flácida. El niño cerró los ojos por un segundo. Luego, susurró. Las palabras eran tan bajas que ni siquiera Valeria, que lo tenía pegado a ella, pudo escucharlas. Fueron solo un soplo de aire caliente contra la piel oscura del caballo. Lo que pasó después, nadie en la plaza lo olvidaría jamás. El susurro de Mateo fue tan suave como el aleteo de una mariposa, pero para el caballo fue como un trueno. Lucero, el caballo negro, se estremeció de la cabeza a la cola. Luego levantó la cabeza de golpe. Ya no colgaba floja y derrotada. Se elevó, alta y firme, haciendo que los músculos de su cuello se tensaran bajo la piel opaca. Sus orejas, que antes colgaban, se pararon derechas y alerta, girando hacia el niño. Pero lo más impresionante fueron sus ojos. Esos ojos oscuros, velados por la tristeza, de pronto brillaron. No era un brillo de locura o miedo. Era un brillo de reconocimiento, de memoria, de vida que regresaba de un lugar muy profundo.
Un sonido salió de su garganta. No era el relincho fuerte de un caballo joven, era un sonido suave, ronco, casi un quejido, un sonido que decía con toda claridad, al fin. Lentamente, Lucero extendió su cuello. Acercó su hocico grande y aterciopelado a la pequeña mano de Mateo, que todavía estaba estirada hacia él. El niño no retiró la mano, permitió que el animal lo olfateara, que lo tocara. El hocico de Lucero rozó la palma de la mano de Mateo. Fue un contacto delicado, lleno de una curiosidad infinita. Luego, el caballo dio un paso hacia adelante, reduciendo la distancia que lo separaba de Valeria y el niño. Ya no parecía viejo y cansado, parecía despierto. El silencio en la plaza era total, ni un suspiro, nadie movía un dedo. Todos observaban con la boca abierta la escena imposible. Fue don Teodoro quien rompió el hechizo. Don Teodoro era el hombre más anciano del pueblo, tenía la piel como cuero viejo y caminaba con un bastón. Pero su voz, cuando salió, era fuerte y clara, llena de una emoción que hizo temblar cada palabra. «Por todos los santos», gritó, señalando a Lucero con un dedo tembloroso. «Ese caballo es Lucero, el caballo de don Salvador». Un murmullo masivo recorrió la multitud, como una ola, susurros que se convirtieron en exclamaciones. ¿El de don Salvador? ¿El que se volvió loco de pena? Nadie podía acercarse a él. «Miren, el niño lo tocó». Valeria sintió que las piernas le flaqueaban. Aún sostenía a Mateo en brazos. Miró al caballo, luego a los ojos de su hijo. Don Salvador. El nombre de su padre le golpeó el pecho. «¿Abuelito?», preguntó Mateo, sin quitar la vista de Lucero. Don Félix, el subastador, bajó de la tarima. Se acercó al grupo, confundido. «Don Teodoro, ¿está seguro?». «Claro que estoy seguro», dijo el viejo, acercándose a la cerca. Salvador y ese caballo eran uña y mugre. Donde iba uno, iba el otro. Desde que Salvador murió, el animal se negó a comer, se volvió arisco. La familia de Ignacio lo tuvo, pero dicen que no servía para nada. Y ahora mira». Todos miraron. Lucero estaba quieto, pero su cabeza estaba alta. Sus ojos no se apartaban de Mateo. Parecía estar esperando una orden. «Mateo», susurró Valeria, su voz quebrada. «¿Qué? ¿Qué le dijiste?». El niño se encogió de hombros como si fuera lo más natural del mundo. «Le dije que ya no estuviera triste, que abuelito está bien, y que yo estoy aquí ahora». Una lágrima caliente escapó del ojo de Valeria y corrió por su mejilla. Luego otra, no podía detenerlas. Era como si, a través de ese caballo flaco y triste, su padre estuviera enviándole un mensaje de consuelo, de protección. La gente del pueblo murmuraba, conmovida. Algunas mujeres se limpiaban los ojos con el rebozo, los hombres asentían con respeto, pero entonces, otra voz cortó el aire. Era una voz fría, dura, que no tenía lugar en ese momento de emoción. «Todo esto es muy conmovedor». Don Ignacio se abrió paso entre la multitud. Sus botas resonaban contra la tierra seca, su rostro estaba serio, impasible. Se detuvo al borde del corral, mirando a Lucero con desdén. «Pero esto es una subasta, no un teatro. El caballo está aquí para venderse, y yo hago una oferta». Valeria sintió que el corazón se le helaba. Apretó a Mateo contra su pecho. Don Félix, recuperando su papel, se aclaró la garganta. «Sí, claro, don Ignacio. La subasta continúa. El caballo tiene una puja». «Bueno», el niño lo señaló, pero... «El niño no tiene dinero», interrumpió don Ignacio sin mirar a Mateo. «Yo ofrezco 500 pesos por el animal». 500 pesos. Era más de lo que Valeria había obtenido por sus gallinas. Era más dinero del que había tenido en sus manos en muchos meses. Para un caballo viejo y flaco, era una oferta generosa. La gente murmuró, impresionada por la cifra. Algunos miraron a Valeria con lástima. «Yo», trató de decir Valeria, pero la voz le falló. No tenía 500 pesos, no tenía ni 100. Solo tenía los 80 pesos de las gallinas, arrugados en su bolsillo. 500 pesos, repitió don Félix, con más fuerza. ¿Alguien ofrece más? El silencio fue la respuesta. Nadie en el pueblo iba a gastar más que don Ignacio en un caballo que, hasta hace unos minutos, parecía medio muerto. Entonces, vendido a don Ignacio por 500, dijo don Félix, golpeando una mano contra la otra. No, dijo Valeria. La palabra salió débil, pero clara. Todos la miraron. Don Ignacio arqueó una ceja. «¿Perdón, Valeria?». Dijo que no. Repitió una voz a su lado. Era doña Socorro, quien se había acercado y ahora estaba junto a ella, con una mano firme en su hombro. El caballo ya eligió. Miró al niño. «Es claro como el agua». «Lo que es claro»,
dijo don Ignacio con paciencia fingida, es que yo ofrecí dinero en una subasta pública. Las leyes del mercado son las que mandan, no los caprichos de un niño. No es un capricho, insistió doña Socorro. Don Teodoro lo dijo, ese caballo era de Salvador, y ahora reconoce a su nieto, es algo del destino. El destino no paga facturas, replicó don Ignacio con una sonrisa fría. El dinero sí. Valeria, tú misma viniste a vender tus gallinas por necesidad. ¿Ahora vas a rechazar una oferta justa por un animal que no puedes alimentar? Por sentimentalismo. Sus palabras eran como cuchillos. Cada una encontraba su marca. Valeria sabía que tenía razón. ¿Cómo iba a mantener un caballo? No tenía dinero para alimento especial, ni para un herrero que le arreglara los cascos, ni para un veterinario si se enfermaba. Tenía problemas para alimentarse ella misma y a su hijo. La desesperación la inundó. Miró a Lucero. El caballo la observaba ahora a ella. Sus ojos oscuros parecían entender cada palabra, parecían ver su lucha interna. Yo puedo pagar poco a poco, dijo Valeria, sintiendo lo ridículo de su propuesta incluso mientras hablaba. Puedo trabajar, puedo pagarle en cosechas. Don Ignacio soltó una risa seca, sin alegría. ¿En cosechas? Valeria, con todo respeto, tu huerto da apenas para que tú y el niño no pasen hambre. No es un negocio, no. Se volvió hacia don Félix. El caballo es mío, que alguien me lo ate. Un joven que trabajaba para don Ignacio entró al corral con una cuerda nueva. Se acercó a Lucero por el lado. En el instante en que el hombre extendió la mano para tomar la brida vieja que Lucero todavía tenía puesta, el caballo cambió. El brillo de sus ojos se tornó en un destello de advertencia. Emitió un bufido fuerte, echando la cabeza hacia atrás. Sus orejas se aplastaron contra el cráneo. El joven dio un paso atrás asustado. «Cuidado con ese animal arisco», gritó don Ignacio irritado. «Sujétalo bien». El joven intentó de nuevo, con más decisión, pero Lucero no era el mismo caballo sumiso de hacía unos minutos. Era un animal que había despertado. Con un movimiento rápido giró su cuerpo, poniendo su grupa entre él y el hombre. Pataleó con una pata trasera, no para golpear, sino como una advertencia clara en el suelo polvoriento. «No», gritó Mateo desde los brazos de Valeria. «No lo toques». El niño se retorció, y Valeria, sorprendida, lo bajó al suelo. Mateo corrió los pocos pasos que lo separaban de Lucero y se paró frente al caballo, entre el animal y el joven con la cuerda. Abrió sus bracitos, como si quisiera protegerlo. «Te vas a lastimar, niño», dijo el joven, inseguro. «Él no quiere ir contigo», dijo Mateo con una firmeza que no parecía de un niño de 3 años. La multitud contenía la respiración. Era una escena increíble, un niño pequeño, defendiendo a un caballo grande de un hombre. Don Ignacio hirvió de ira. Su paciencia se había agotado. «Esto es un absurdo. Valeria, controla a tu hijo o alguien saldrá lastimado. El caballo es mi propiedad ahora. Sujétenlo», ordenó a otro de sus hombres que entrara al corral. Ahora eran 2 adultos contra un niño y un caballo. Lucero respiró hondo, inflando sus costillas. Un sonido profundo, un rumor, salió de su pecho. Era el sonido de un animal acorralado que ya no tiene nada que perder. Valeria miró la escena. Vio el miedo en los ojos de los hombres de don Ignacio. Vio la furia en el rostro del hombre rico. Vio la determinación absurda y hermosa en la pequeña espalda de su hijo. Y vio la luz, la inteligencia y la lealtad renacida en los ojos del caballo negro. En ese momento, supo lo que tenía que hacer. No era lo sensato, no era lo práctico, era lo correcto. «El caballo no es suyo, don Ignacio», dijo, y esta vez su voz no tembló. Sonó clara y firme en la plaza silenciosa. «Usted puede tener un papel de una subasta, pero él acaba de elegir a su dueño, y no es usted». Un suspiro colectivo salió de la gente del pueblo. Algunas cabezas asintieron. Doña Socorro apretó el hombro de Valeria en señal de apoyo. Don Ignacio se puso rojo. El desprecio y la rabia le nublaron la vista. «¿Estás desafiándome, muchacha, delante de todo el pueblo? Te advierto, esto tendrá consecuencias para ti y para ese pedazo de tierra donde vives». Era una amenaza clara, Valeria lo sabía, pero ya no podía retroceder. «No lo estoy desafiando, solo digo la verdad que todos pueden ver». Don Ignacio miró a su alrededor, vio las caras de los vecinos, ya no veía indiferencia o respeto temeroso, veía solidaridad. Veía que el pueblo estaba del lado de Valeria, del niño y del caballo. Eso fue lo que terminó de decidirlo. Si no podía tener el caballo por las buenas, causaría tanto caos que nadie lo tendría. «Entonces que nadie lo tenga», rugió. «Si no es mío, que no sea de nadie. Agarren a ese animal y llévenselo. Encierren al niño». La orden era un disparate.
pero sus hombres, acostumbrados a obedecer, avanzaron de forma más agresiva hacia Mateo y Lucero. Fue la gota que colmó el vaso para Lucero. El caballo negro lanzó un relincho. No fue el sonido suave de antes, fue un grito largo, potente, lleno de una fuerza que parecía venir de la tierra misma. Un grito que hablaba de libertad, de peligro, de una decisión tomada. Luego, antes de que cualquiera de los hombres pudiera reaccionar, Lucero dio media vuelta, alejándose de Mateo. Tomó distancia por unos pasos. Sus músculos, aunque delgados, se tensaron como resortes. La multitud lo vio prepararse. Alguien gritó: «Va a saltar». Y así fue. Con una potencia que nadie le creía capaz, Lucero, el caballo viejo y flaco, se impulsó con sus patas traseras. Saltó hacia la cerca de troncos que rodeaba el corral. No era una cerca muy alta, pero era alta para un caballo en su estado. Por un segundo, su cuerpo negro recortó contra el cielo azul. Parecía volar. Luego, aterrizó con un golpe sordo al otro lado de la cerca, en medio de la multitud que se abrió gritando. No se detuvo. Sin mirar atrás, con la cabeza en alto y una determinación feroz en cada movimiento, Lucero echó a correr. No corrió hacia los caminos del pueblo, corrió directo hacia la salida de la plaza, hacia el sendero polvoriento que llevaba a las montañas, al bosque cercano que todos conocían. El caballo había escapado. El relincho de Lucero aún parecía resonar en el aire cuando el caos estalló en la plaza. La gente gritaba, empujaba para apartarse del caballo que se abría paso, y luego corría hacia los lados para verlo desaparecer por el sendero del bosque. Don Ignacio estaba furioso. Su rostro, antes rojo de ira, ahora estaba pálido de rabia pura. «¡Imbéciles! ¡Inútiles!», les gritaba a sus hombres que se quedaron parados en el corral, viendo cómo se perdía el animal. «Después de él, tienen que atraparlo». Sus hombres dudaron, miraron hacia el denso bosque que bordeaba el pueblo. No era un lugar para adentrarse a la ligera. «Patrón, allí hay maleza espesa, barrancos», comenzó a decir uno. «No me importa», rugió don Ignacio. «Ese caballo es mío, vayan por él». Mientras sus hombres con renuencia comenzaban a caminar hacia el sendero, otra persona ya se estaba moviendo. Valeria no pensó, solo actuó. Agarró a Mateo de la mano y, sin decir una palabra, empezó a correr hacia el mismo sendero por donde había desaparecido Lucero. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, pero no sentía miedo. Sentía una urgencia profunda, un instinto que le gritaba desde adentro: «Síguele». «Valeria, ¿a dónde vas?», gritó doña Socorro desde atrás. «Tengo que ir», fue lo único que alcanzó a responder Valeria, sin volverse. Correr con un niño de 3 años no era fácil. Mateo tropezaba, pero hacía un esfuerzo enorme por mantener el paso, sus pequeños pies levantando polvo. Valeria lo cargó unos metros, luego lo bajó para recuperar el aliento, y volvieron a correr. «¿El caballo se fue para siempre?», preguntó Mateo, jadeando. «No lo sé, hijo, pero no podíamos quedarnos allí». Detrás de ellas oyeron las voces de los hombres de don Ignacio, que ya entraban al sendero también. El camino se adentraba en el bosque rápidamente. Los altos pinos y encinos bloqueaban el sol del mediodía, creando una penumbra verde y fresca. El ruido de la plaza se desvaneció, reemplazado por el canto de los pájaros y el crujido de las hojas secas bajo sus pies. El sendero era estrecho y sinuoso. Valeria se detuvo, apoyando una mano contra el tronco de un árbol para respirar. ¿A dónde había ido Lucero? No se veía por ninguna parte, no se oían cascos, el bosque era grande. Buscar un caballo allí era como buscar una aguja en un pajar. «Mamá», dijo Mateo, tirando suavemente de su jeans. «Por allá», señalaba no hacia el sendero principal, sino hacia una desviación casi invisible, un pequeño hueco entre 2 arbustos grandes. No había huellas claras, nada que indicara el paso de un animal grande. «¿Estás seguro, Mateo?», el niño asintió con convicción. «Lucero nos espera». Valeria lo miró. En los ojos de su hijo no había duda. Había una certeza tranquila, como si estuviera escuchando una canción que solo él podía oír. Con un último vistazo hacia atrás, donde ya se oían las voces cada vez más cercanas de los hombres, Valeria tomó la decisión. Siguió a Mateo. Se abrieron paso entre los arbustos, las ramas raspando sus brazos. El terreno empezó a subir, respirar se hacía más difícil.
Valeria cargaba a Mateo de nuevo, su determinación siendo el único combustible que tenía. Después de unos 10 minutos de caminata cuesta arriba, el bosque se abrió. Llegaron a un claro pequeño, una especie de loma rodeada de árboles altísimos. En el centro del claro había un viejo roble. Era un árbol enorme, con el tronco tan ancho que 3 personas tomadas de la mano no lo podrían rodear. Sus ramas, como brazos nudosos y retorcidos, creaban un techo de hojas, y allí, parado quieto y sereno junto al grueso tronco, estaba Lucero. El caballo negro los miraba. No parecía agitado por la carrera, parecía expectante, como si hubiera sabido exactamente a dónde ir y que ellas lo seguirían. Al ver a Mateo, sus orejas se movieron hacia adelante y emitió un suave bufido de saludo. Valeria bajó a Mateo. El niño corrió directo hacia el caballo, sin miedo. Lucero bajó la cabeza para recibirlo. Mateo puso sus manos en el hocico del animal. «Te encontramos», susurró el niño. «Bueno, aquí está», dijo una voz áspera y jadeante detrás de ellas. Valeria se dio la vuelta, sobresaltada. Los 2 hombres de don Ignacio salían del bosque al claro, sudaban y tenían los pantalones rasgados por las espinas. Uno de ellos sostenía la cuerda nueva. «Fue suertudo que el niño lo guiara», dijo el otro hombre, recuperando el aliento. «Nos ahorró el trabajo. Ahora, aléjese, señora, el caballo viene con nosotros». Lucero levantó la cabeza de inmediato, se puso rígido. Un sonido grave, de advertencia, salió de su pecho. Dio un paso, colocándose ligeramente delante de Mateo. «No se lo lleven», dijo Valeria, plantándose entre los hombres y el caballo. Su voz temblaba de cansancio, pero no de miedo. «No tenemos opción, Valeria», dijo el primer hombre casi con pena. «Es órdenes del patrón. No queremos problemas con usted». «El problema no soy yo», respondió Valeria, y era verdad. En el momento en que el hombre dio un paso adelante con la cuerda, Lucero reaccionó, pero no corrió, no saltó. En vez de eso, se volvió hacia el viejo roble. Comenzó a piafar con una de sus patas delanteras contra la tierra, justo al pie del enorme tronco. 1, 2, 3 veces. Golpeaba el mismo punto con insistencia. «¿Qué hace?», murmuró el otro hombre. Lucero dejó de patear. Bajó la cabeza y empezó a osar en la tierra que había removido, usando su hocico para empujar hacia los lados hojas secas y raíces delgadas. «Mamá, él quiere que veamos», dijo Mateo, acercándose al lugar. Valeria se agachó. Los hombres curiosos dieron un paso más cerca. Debajo de la capa de hojas y tierra suelta que Lucero había desenterrado, algo brilló débilmente, algo de metal. Con el corazón acelerado, Valeria apartó el resto de la tierra con las manos. Sus dedos tocaron algo frío y duro, cubierto de óxido. Era una caja de metal rectangular, no muy grande pero pesada. Parecía haber estado enterrada allí durante mucho, mucho tiempo. «¿Qué es eso?», preguntó uno de los hombres olvidándose por un momento del caballo. Valeria no respondió. Tiró de la caja. Estaba atascada. Lucero se inclinó y con un movimiento cuidadoso de su cabeza, ayudó a desprenderla de una raíz gruesa que la sujetaba. Finalmente, la caja salió de su escondite. Estaba oxidada por completo. El metal se sentía áspero y frío. Había una pequeña cerradura, también cubierta de óxido. Valeria la sacudió suavemente. Algo pesado se movía dentro. «Déjeme ver eso», dijo el hombre más cercano, extendiendo la mano. «No», dijo Valeria, abrazando la caja contra su pecho. «Esto no es de don Ignacio. Todo lo que está en esta tierra es asunto del patrón», replicó el hombre, pero sin mucha convicción. Su compañero lo miró con duda. Habían visto cómo el caballo había guiado a Valeria hasta ese lugar exacto y había desenterrado la caja. Era algo extraño, algo que iba más allá de una simple orden de trabajo. «Lucero nos trajo aquí por una razón», dijo Valeria con una nueva fuerza en su voz. «Este caballo era de mi padre. Este bosque era donde mi padre venía a pensar. Esto debe ser algo de él». Los hombres se miraron entre sí. Sabían quién era don Salvador. Lo habían respetado. Robarle unas gallinas a una mujer por órdenes era una cosa. Interponerse en algo que olía a los últimos deseos de un hombre honorable era otra muy distinta. En ese momento, se oyeron más pasos pesados y jadeantes. Don Ignacio apareció en el claro, sudando profusamente, con el sombrero torcido y el rostro congestionado por el esfuerzo y la furia. «¿Qué están esperando? Ata a ese maldito animal y...» Se detuvo en seco. Sus ojos saltaron de Valeria, que abrazaba la caja oxidada, al hoyo en la tierra al pie del roble, y finalmente a Lucero, que estaba parado como un guardián silencioso junto a Mateo. Su expresión cambió. La furia se mezcló con algo más, con reconocimiento.
y con pánico. ¿Dónde encontraron eso?, preguntó, señalando la caja con un dedo que temblaba levemente. Lucero la desenterró, respondió Valeria, observándolo con atención. El miedo en los ojos de don Ignacio le confirmó que esa caja importaba mucho. Tonterías, excusió don Ignacio, pero su voz sonó falsa. Es basura vieja, déjala allí. El caballo es lo importante, agarren al caballo. Pero ni sus hombres se movieron. Todos estaban viendo la escena, todos notaban la reacción de don Ignacio. Valeria miró la caja, miró la cerradura oxidada, no tenía llave, buscó a su alrededor, encontró una piedra pesada y puntiaguda. Con decisión, la alzó. ¿Qué vas a hacer?, gritó don Ignacio dando un paso hacia adelante. Voy a abrirla, dijo Valeria. No tienes derecho, esas son mis tierras, eso es mi propiedad. Si es solo basura vieja, como usted dice, entonces no le importará que la vea, replicó Valeria. Antes de que don Ignacio pudiera acercarse más, Lucero se interpuso. El caballo no era agresivo, pero su tamaño y su presencia firme fueron una barrera infranqueable. Don Ignacio se detuvo, mirando con odio al animal. Valeria colocó la caja en el suelo, junto a la raíz del árbol. Con ambas manos levantó la piedra y la dejó caer con fuerza sobre la cerradura oxidada. El sonido del metal quebrándose resonó en el claro silencioso. 1, 2 golpes. La cerradura cedió. Valeria respiró hondo. Los hombres de don Ignacio contenían la respiración. El propio don Ignacio parecía haberse quedado sin aire. Mateo se acurrucó contra la pata de Lucero, observando con ojos muy abiertos. Con dedos que ahora temblaban, Valeria levantó la tapa oxidada de la caja. El interior de la caja olía a tierra húmeda, a metal viejo y a tiempo detenido. Valeria apartó la tía oxidada y miró dentro. Lo primero que vio fueron herramientas, unas 2 o 3 llaves inglesas oxidadas, un martillo con el mango gastado, unos cinceles que alguna vez fueron afilados. Eran las herramientas de carpintero de su padre. Don Salvador siempre reparaba todo él mismo. Verlas allí, en ese escondite, le dio un vuelco al corazón. Pero no era todo. Sobre las herramientas, cuidadosamente envuelto en una bolsa de plástico grueso y transparente, había un sobre de papel manila, grande y aún en buen estado a pesar de la humedad. Y junto al sobre, un objeto pequeño que hizo que a Valeria se le llenaran los ojos de lágrimas al instante, el viejo reloj de bolsillo de su padre, el que siempre llevaba en el chaleco. Con manos que ahora temblaban sin control, Valeria sacó el sobre. El plástico lo había protegido. No estaba roto. No estaba podrido. En la parte de afuera, escrita con la letra firme y familiar de don Salvador, había una sola palabra: para mi familia. No toques eso. La voz de don Ignacio sonó ronca, desprovista de su autoridad habitual. Es basura personal. No tiene valor. Tiene el valor que mi padre le dio, respondió Valeria sin mirarlo. Su atención estaba toda puesta en el sobre. Uno de los hombres de don Ignacio se removió incómodo. Patrón, esto ya se ve personal. No deberíamos estar metidos en esto. Cállate, espetó don Ignacio, pero su orden ya no tenía fuerza. Valeria deslizó el dedo por debajo de la solapa del sobre. El pegamento, después de tanto tiempo, cedió fácilmente. Dentro había varios papeles doblados. Sacó el primero. Era una hoja de papel bond, llena de la misma letra firme de su padre. Comenzaba con las palabras: mi última voluntad y testamento. Un sollozo se escapó de los labios de Valeria. Apretó el papel contra su pecho por un segundo, conteniendo la emoción. Luego, con una respiración profunda, empezó a leer en voz alta. Su voz, al principio temblorosa, se fue afirmando con cada palabra, cada frase que confirmaba lo que siempre había sabido en su corazón. Yo, Salvador Hernández Ruiz, en pleno uso de mis facultades, declaro esto como mi última voluntad. Hizo una pausa, mirando a don Ignacio. El hombre no podía sostener su mirada. Dejo todas mis propiedades, incluido el rancho conocido como el Refugio del Sol, sus tierras, la casa y todas las herramientas y animales que en él se encuentren, a mi única hija, Valeria Hernández, y a mi nieto, Mateo. Mateo, al escuchar su nombre, se acercó más a su mamá y puso una mano sobre su brazo. Lucero bajó la cabeza y rozó suavemente el cabello del niño con su hocico. Valeria continuó leyendo, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora, pero su voz clara. Es mi deseo explícito que mi caballo, Lucero, nunca sea vendido. Lucero es libre. Si él elige quedarse con mi familia, que sea tratado con el respeto y el cariño que se merece. Un compañero leal. Uno de los hombres de don Ignacio dejó escapar un murmullo de asombro.
El otro simplemente quitó su sombrero y se lo puso contra el pecho, en un gesto de respeto. Este documento es válido por encima de cualquier otro acuerdo verbal o escrito. Fue firmado por mí y por 2 testigos el día 15 de abril, hace 2 años. Valeria bajó el papel. El silencio en el claro era absoluto. Hasta los pájaros parecían haberse callado para escuchar. Don Ignacio estaba pálido. Su respiración era entrecortada. Abrió la boca para decir algo, pero solo salió un sonido seco. Es una falsificación, logró articular, pero sus palabras sonaron huecas, sin convicción. Cualquiera puede escribir un papel. Están las firmas, dijo Valeria con calma. Miró dentro del sobre otra vez. Había más papeles. Sacó uno. Aquí está el acta notarial. Fue firmado ante notario en Guadalajara, don Rafael Jiménez. Todos en el pueblo lo conocen. Uno de los hombres se acercó un poco, mirando el papel con curiosidad. Es la firma de don Rafael, sí la reconozco. Y ahí están las firmas de los testigos. Es don Teodoro y doña Remedios, la que murió el año pasado. La evidencia era abrumadora, irrefutable. Valeria guardó los papeles con cuidado dentro del sobre. Luego, tomó el reloj de bolsillo. Lo abrió. En el interior de la tapa, muy pequeño, había una foto de ella cuando era niña y de su madre, ya fallecida. Cerró el reloj y lo apretó con fuerza en su mano. Era el objeto más valioso del mundo en ese momento. Usted lo escondió, dijo Valeria, dirigiendo su mirada directamente a don Ignacio. Ya no había miedo en sus ojos, solo una tristeza profunda y una certeza tranquila. Después de que mi padre murió, usted buscó el testamento, lo encontró y lo enterró aquí, donde nadie lo encontraría, para poder apoderarse de lo que no era suyo. Son mentiras, gritó don Ignacio, pero era el grito de un hombre acorralado. Esa caja pudo haber sido puesta por cualquiera después. ¿Por quién?, preguntó Valeria. ¿Quién más sabía que este roble era el lugar favorito de mi padre? ¿Quién más sabía que Lucero vendría directamente aquí? Usted mismo se delató, don Ignacio. Su cara cuando vio la caja era la cara de alguien que ve un fantasma. Los 2 hombres que trabajaban para don Ignacio se miraron entre sí. Lentamente, dieron un paso atrás, alejándose de su patrón. Su lealtad, basada en el dinero y el miedo, se evaporaba frente a la verdad evidente. Nosotros no sabíamos nada de esto, Valeria, dijo uno de ellos solemnemente. Te lo juro. Lo sé, respondió ella. Ustedes solo seguían órdenes. Don Ignacio vio cómo se le escapaba el control. De la situación, de sus hombres, de todo. La rabia y la vergüenza se mezclaron en un torrente de desesperación. Esa tierra debería ser mía, vociferó, señalando con un dedo tembloroso. Salvador nunca supo administrarla, yo la hubiera hecho productiva, yo tengo visión. Es nuestra casa, dijo Valeria, con una simpleza que cortó como un cuchillo todo argumento. No es un negocio, es nuestro hogar. Recogió la caja de herramientas, con el sobre y el reloj dentro. Se puso de pie. Tomó a Mateo de la mano. Vamos, hijo, vamos a casa. ¿Y Lucero?, preguntó el niño. Lucero es libre, como dice el papel de tu abuelito. Puede ir a donde quiera. Pero cuando Valeria y Mateo comenzaron a caminar hacia el sendero que bajaba del claro, Lucero los siguió. No iba atado, no iba guiado. Caminaba unos pasos detrás de ellos, por su propia voluntad. Sus cascos hacían un sonido suave en la tierra del bosque. Don Ignacio los vio irse. Quedó solo en el claro, con el hoyo vacío al pie del roble como única prueba de su engaño. Sus hombres ya se habían ido por otro camino, sin esperarlo. Esto no termina aquí, les gritó a sus espaldas, pero su voz se quebró. Volveré, se arrepentirán. Ni Valeria ni Mateo voltearon a verlo, siguieron caminando. Lucero, al pasar junto a don Ignacio, se detuvo un momento, volvió su cabeza y lo miró. Fue una mirada larga, profunda, desde esos ojos oscuros que ahora brillaban con inteligencia. No había amenaza en esa mirada, solo había un juicio silencioso. Luego, el caballo negro siguió a su familia, dejando a don Ignacio completamente solo con el peso de sus acciones. El camino de regreso parecía más corto. La luz del atardecer se colaba entre los árboles, pintando todo de tonos dorados y anaranjados. Valeria llevaba la caja metálica contra su costado. Mateo caminaba a su lado, su manita cálida dentro de la de ella. De vez en cuando, el niño miraba hacia atrás para asegurarse de que Lucero todavía estuviera allí. El caballo siempre estaba. «Mamá», dijo Mateo después de un rato de silencio. «Dime, cielo, ¿el papel dice que el rancho es nuestro de verdad?»
Sí, hijo, de verdad. El abuelito lo escribió para nosotros. ¿Y Lucero es nuestro amigo? Valeria miró hacia atrás. Lucero caminaba con la cabeza alta, sus orejas moviéndose hacia los sonidos del bosque. Ya no parecía el animal derrotado de la plaza. Lucero es nuestra familia, respondió Valeria, como lo fue para tu abuelito. Cuando salieron del bosque y llegaron al sendero principal que llevaba al pueblo, la plaza estaba más vacía, el mercado estaba terminando, algunos vendedores recogían sus puestos, unos niños jugaban aún cerca de la fuente. La gente que los vio llegar se quedó mirando, vieron a Valeria con la caja oxidada, vieron a Mateo, cansado pero caminando firme, y vieron a Lucero, el caballo negro que había causado tanto revuelo, siguiéndolos dócilmente, como un perro fiel. Las miradas eran de curiosidad, de sorpresa. Doña Socorro, que estaba guardando sus hierbas, dejó lo que hacía y se acercó corriendo. Valeria, niño, ¿están bien? ¿Qué pasó? Su mirada cayó en la caja. ¿Qué es eso? Valeria se detuvo en medio de la plaza ahora tranquila. Sintió las miradas de los pocos vecinos que quedaban. Respiró hondo. Sabía lo que tenía que hacer. No podía esperar. La verdad tenía que salir a la luz ahora, delante de todos. Doña Socorro, dijo, y su voz, aunque cansada, resonó con una nueva fuerza. Puede llamar a la gente, a los que todavía estén por aquí. Necesito hablar con el pueblo. Doña Socorro no preguntó más. Asintió con firmeza, su rostro arrugado lleno de determinación. Se volvió y empezó a gritar con una voz que parecía increíblemente fuerte para una mujer de su edad. «Oigan, todos, vengan, Valeria tiene algo que decir, vengan a la plaza». Algunas personas que ya se iban se detuvieron. Otros salieron de las tiendas cercanas. Los niños dejaron de jugar. En pocos minutos, un grupo de 20 o 30 personas se había reunido en un semicírculo frente a Valeria. Entre ellos estaba don Teodoro, apoyado en su bastón, y otros vecinos conocidos, don Lucio el abogado viejo, la señora de la tienda de abarrotes, el joven que ayudaba en la carpintería. Sus caras reflejaban curiosidad, preocupación y el cansancio del largo día de mercado. Valeria se paró frente a ellos, con Mateo a un lado sujetando su mano. Lucero se quedó unos pasos atrás, quieto y observante, como un centinela negro. Valeria sintió que todas las miradas estaban puestas en ella. Sintió el peso de la caja de metal bajo su brazo. Deshizo y rehizo su coleta una vez, para darse valor. Luego habló. «Vecinos, amigos, muchas gracias por quedarse», comenzó, su voz clara en el silencio de la tarde. «Hoy pasaron muchas cosas en la subasta. Vieron lo que pasó con Lucero, el caballo. Vieron que mi hijo Mateo se acercó a él. Algunas cabezas asintieron, murmullos de asentimiento recorrieron el grupo. Después don Ignacio quiso llevarse al caballo por la fuerza. Lucero escapó al bosque. Yo corrí detrás de él con Mateo y nos guió a un lugar que mi padre, don Salvador, quería mucho. Sacó la caja de metal oxidada y la levantó para que todos la vieran. Lucero desenterró esto, de debajo del roble grande en la loma alta. Un susurro mayor recorrió a la gente. Muchos conocían ese árbol, sabían que don Salvador pasaba horas allí. Dentro de esta caja, continuó Valeria, y su voz tembló ligeramente, estaba el testamento de mi padre, el testamento verdadero, el que don Ignacio dijo que no existía. Ahora el murmullo fue de sorpresa y de indignación. Don Lucio, el abogado, dio un paso al frente. ¿Puedo verlo, Valeria? Ella asintió, sacando el sobre de plástico de la caja. Se lo entregó con cuidado. Don Lucio sacó sus lentes, se los puso y empezó a examinar los papeles. Su expresión, seria al principio, se fue transformando en una mezcla de tristeza y de ira contenida. Leyó en silencio por un minuto que pareció una hora. Finalmente, levantó la cabeza y miró a la gente reunida. «Es auténtico», declaró, con la voz grave de quien conoce la ley. «Es el último testamento de Salvador Hernández, firmado por él, firmado ante notario en Guadalajara, y con 2 testigos del pueblo, don Teodoro y doña Remedios, que en paz descanse. Es más válido que cualquier otro documento. Deja todas sus propiedades, el rancho El Refugio del Sol, a su hija Valeria y a su nieto Mateo, y especifica que el caballo Lucero nunca debe ser vendido». La noticia cayó como una bomba. La gente empezó a hablar todos a la vez. Lo sabía. Don Salvador nunca hubiera dejado a su hija en la calle. Don Ignacio nos mintió a todos. ¿Dónde está él? Que dé la cara. En ese preciso momento, como si lo hubiera convocado la ira colectiva, don Ignacio salió del sendero del bosque y entró a la plaza. Debía haber tomado un camino más largo.
Se veía aún más descompuesto. Su ropa impecable estaba manchada de tierra y rasgada por las espinas. Su sombrero tenía una ramita enganchada. Al ver a la multitud reunida y a don Lucio con los papeles en la mano, se detuvo en seco. Su rostro palideció. Un silencio pesado y cargado cayó sobre la plaza. Todos los ojos se volvieron hacia él. Fue don Teodoro quien rompió el silencio. El viejo se apoyó en su bastón y caminó unos pasos hacia don Ignacio. Su voz, cuando habló, no era la de un anciano débil, era la voz de la memoria y de la justicia. Ignacio, dijo sin títulos, sin respeto. Tú me preguntaste, después del funeral de Salvador, si yo sabía de algún papel. Te dije que no, porque era la verdad. Yo firmé como testigo, pero Salvador guardó el original. Tú buscaste por toda la casa, no lo encontraste. ¿Y por qué no lo encontraste? Porque él no lo guardó en la casa, lo guardó en el lugar donde su corazón era más libre, y le pidió a su mejor amigo, a su caballo, que lo cuidara. Don Ignacio intentó mantener la compostura, enderezó la espalda. No sé de qué habla don Teodoro, esos papeles son falsificaciones oportunistas. Ella, señaló a Valeria con desprecio, los debe haber escrito ella misma. ¿Yo? Preguntó Valeria, y por primera vez hubo fuego en su voz. Yo falsifiqué la firma de un notario de Guadalajara, y la de doña Remedios, que ya no está con nosotros, y enterré la caja hace años con las herramientas de mi padre y su reloj para desenterrarla hoy. ¿Usted cree que soy un genio del crimen, don Ignacio? Unas cuantas risas nerviosas salieron de la multitud. La lógica de Valeria era aplastante. Usted lo escondió, continuó ella, avanzando un paso. Usted encontró el testamento después de la muerte de mi padre, y en vez de cumplir la voluntad de un hombre que fue su vecino toda la vida, lo enterró, para quedarse con una tierra que no le costó sudor, para dejar a un niño sin su herencia. La acusación, dicha en voz alta frente a todo el pueblo, flotó en el aire. Don Ignacio buscó con la mirada algún apoyo, algún aliado entre la gente, pero las caras que encontró eran de decepción, de reproche, de ira. Don Lucio se acercó más, agitando los papeles. Esto es un delito, Ignacio. Ocultar un testamento, pretender apoderarse de una propiedad ajena. Esto va más allá de una disputa entre vecinos. Esto se lleva a las autoridades. La palabra autoridades hizo que a don Ignacio le temblara el labio inferior. Ser rico en un pueblo pequeño daba cierta impunidad, pero una acusación formal con pruebas tan claras podía arruinarlo, podía llevarlo a la cárcel. No fue así. Intentó, pero su voz se quebró. Yo solo quería preservar el rancho, para el bien del pueblo. Valeria es una mujer joven, sola, no puede con esa tierra. Esa es mi tierra, gritó Valeria, y esta vez las lágrimas eran de furia. Crecí en ella, mi hijo nació en ella, mi padre me enseñó a querer cada piedra, cada árbol. Usted no quiere preservarla, usted quiere expandir su potrero para tener más vacas, para ganar más dinero, nada más. Un hombre corpulento, uno de los que tenía un pequeño terreno cerca del de Valeria, salió del grupo. Era Juan, un hombre silencioso y trabajador. Don Ignacio, dijo Juan, con voz calmada pero firme. El mes pasado usted me ofreció comprar mi terreno. Dijo que si no vendía, pondría a mis vacas a beber agua envenenada. Dijo que eran consecuencias del progreso. Yo no le creí, ahora le creo. Otro vecino, una mujer llamada Elena, habló. A mí me dijo que si no le vendía mi huerto, aseguraría que mi hijo perdiera su trabajo en su aserradero. Tuve miedo, pero ver esto, ver cómo trató a Valeria y al niño, ya no tengo miedo, solo tengo asco. Una tras otra, las voces se alzaron. Pequeñas injusticias, presiones, amenazas veladas que don Ignacio había usado por años salieron a la luz. El respeto basado en el miedo se desmoronó allí, en la plaza, bajo la luz del atardecer. Don Ignacio se vio rodeado, no por gente violenta, sino por la verdad, por el desprecio de quienes finalmente veían quién era realmente. Su autoridad, su poder, se evaporaron como el agua en el polvo. Su cuerpo, antes tan recto, parecía encogerse. Don Lucio dio el paso final. Tienes dos opciones, Ignacio. Puedo llevar estos papeles a la ciudad mañana, con una denuncia formal, o puedes hacer lo correcto, renunciar a cualquier reclamo sobre el rancho de Valeria, y dejar a esta familia en paz para siempre. ¿Qué eliges? Todos esperaron. Valeria contuvo la respiración, apretó la mano de Mateo. El niño miraba a don Ignacio con sus grandes ojos serenos, sin odio, solo con curiosidad. Don Ignacio miró a su alrededor por última vez. Vio la solidaridad en los ojos de la gente. Vio a Valeria, de pie y fuerte.
vio al niño de rizos dorados, y vio a Lucero, el caballo negro, que lo observaba con una calma que parecía decir: yo recuerdo todo. No había salida, no había manera de ganar. Con un hombro caído, como si de repente le pesaran todos sus años de avaricia, don Ignacio murmuró: Me voy, no causaré más problemas. Eso no es suficiente, insistió don Lucio. Necesitamos tu palabra, frente a todos, de que renuncias a cualquier derecho sobre el refugio del sol, y que te irás del pueblo. Don Ignacio cerró los ojos por un segundo, asintió lentamente. Renuncio, la tierra es de ellos, y me iré. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la plaza. No era un grito de triunfo, era el sonido de una comunidad que recuperaba su equilibrio, que expulsaba un veneno. Sin decir otra palabra, don Ignacio dio media vuelta. Caminó con pasos lentos y pesados hacia su camioneta blanca, estacionada al otro lado de la plaza. Nadie lo siguió, nadie lo despidió. Todos lo vieron subir, arrancar el motor y partir por el camino polvoriento, alejándose de Pueblito del Sol. Cuando el ruido del motor se desvaneció, un nuevo silencio, más ligero, llenó el lugar. Valeria dejó escapar el aire que tenía atrapado en los pulmones. Sintió que las piernas le flaqueaban, pero se mantuvo firme. Doña Socorro se acercó y la abrazó con fuerza. Todo terminó, hijita, todo terminó. Don Lucio le devolvió los papeles. Guárdalos bien, Valeria. Mañana voy a tu casa. Haremos todas las copias necesarias y las registraremos de nuevo, para que nunca más nadie pueda discutirlos. Gracias, don Lucio. Muchas gracias. Otros vecinos se acercaron, le daban palmadas en la espalda, le sonreían, le decían palabras de apoyo. Si necesitas ayuda con la cosecha, aquí estoy. Si el niño necesita algo, avísame. Qué bien que se hizo justicia. Valeria las escuchaba, asintiendo, agradeciendo. Las lágrimas ahora eran de gratitud. Mateo se abrazaba a su pierna, observando todo con una sonrisa pequeña y tranquila en los labios. Lucero, que había observado toda la escena inmóvil, se acercó entonces. Caminó lentamente entre la gente, que se abrió para dejarlo pasar con respeto. Se detuvo frente a Valeria y a Mateo. Bajó su cabeza grande y rozó primero el brazo de Valeria, luego el cabello de Mateo. Fue su sello de aprobación, su manera de decir: hemos ganado. El sol empezaba a esconderse detrás de las montañas, pintando el cielo de rosa y morado. La plaza, vacía y silenciosa ahora, parecía respirar aliviada. Valeria tomó a Mateo de la mano, recogió la caja de metal con el testamento y el reloj. Sin necesidad de llamarlo, Lucero se puso a su lado. Los tres, la mujer, el niño y el caballo, empezaron a caminar por el camino que llevaba a casa, a su verdadera casa. Esta vez no había prisa. Esta vez cada paso era seguro. El camino de tierra bajo el cielo del atardecer era ahora, por fin, completamente suyo. El camino de regreso a El Refugio del Sol nunca se había sentido tan corto. O quizás era que Valeria, por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa por llegar. Caminaba con Mateo de la mano, sintiendo el peso de la caja de metal bajo su brazo, pero era un peso bueno, un peso que la anclaba a la tierra en lugar de hundirla. Detrás de ellos, el suave trotar de Lucero era un sonido constante y reconfortante. Al llegar a la pequeña cerca de madera que marcaba la entrada a su terreno, Valeria se detuvo, miró la casa de adobe, el huerto, el corral vacío donde solo quedaba la gallina clueca. Todo parecía igual, y sin embargo todo era distinto. Ahora era verdaderamente suyo, no solo en su corazón, sino también en el papel, ante la ley y ante el pueblo entero. «Estamos en casa, Mateo», dijo, y su voz sonó extrañamente nueva. «Sí», respondió el niño, y soltó su mano para correr hacia la gallina clueca, que acudió a su encuentro con débiles cloqueos. Lucero pasó junto a Valeria y entró al terreno. Olfateó el aire, como reconociendo cada aroma. Luego, sin guía alguna, se dirigió hacia un rincón sombreado cerca de un pequeño árbol de naranjo. Allí se detuvo, se revolcó brevemente en la tierra, y luego se puso de pie, sacudiendo el polvo de su lomo. Era como si estuviera reclamando su lugar antiguo. Valeria entró a la casa, dejó la caja con el testamento sobre la mesa, junto al retrato de su padre. Encendió una lámpara de aceite porque la noche comenzaba a caer. La luz amarilla iluminó la habitación sencilla. Se sentó en una silla, exhausta. El cansancio de todo el día, de la tensión, de la pelea, cayó sobre sus hombros de golpe.
pero era un cansancio limpio, sin el agobio de la desesperanza. Al día siguiente, el sol se levantó sobre un pueblito del sol diferente, o quizás el pueblo era el mismo, pero la gente dentro de él había cambiado. Valeria estaba en el huerto temprano, intentando deshiervar una parcela que había descuidado las últimas semanas, cuando oyó voces. Miró hacia el camino, vio a un grupo pequeño de personas acercarse. Iban doña Socorro, don Teodoro con su bastón, y Juan, el vecino corpulento que había hablado en la plaza. Traían cosas en las manos. Valeria se limpió las manos en el delantal y se acercó a la cerca. «Buenos días, Valeria», saludó doña Socorro, con una sonrisa amplia. «¿Cómo amanecieron?» «Bien, doña Socorro, muy bien. ¿Y ustedes?» Pasen. «No queremos molestar», dijo don Teodoro. «Solo vinimos a traer unas cositas para la casa». Doña Socorro extendió una canasta cubierta con un paño. «Aquí hay unos huevos frescos de mis gallinas, y un poco de queso, y este frasco de miel de abeja para el niño». Valeria quiso protestar, decir que no era necesario, pero doña Socorro le puso la canasta en las manos antes de que pudiera hablar. «Toma, hija, no es caridad, es vecindad». Juan dio un paso al frente. Traía una bolsa de arpillera pesada. Yo tengo aquí unas semillas de calabaza y de frijol. Son de una cosecha buena. Son para que siembres. Y el sábado que viene, yo y mi hijo vamos a venir a ayudarte a arar esa parte del terreno que está dura, si quieres». Valeria miró la bolsa de semillas, luego el rostro serio de Juan. Él no era un hombre de muchas palabras, pero su oferta era sólida, verdadera. «Gracias, Juan. Eso ayudaría mucho». «No hay de qué», dijo él, mirando hacia el suelo un momento. «Lo que hizo don Ignacio no estuvo bien. Tenemos que ayudarnos. Si no, ¿para qué vivimos en un pueblo?» Don Teodoro se acercó a la cerca de madera del corral, donde Lucero estaba pastando la hierba corta. El caballo levantó la cabeza y se acercó al viejo, olfateando su mano extendida. «Hola, viejo amigo», murmuró don Teodoro, acariciando el hocico del animal. «Qué bueno verte de nuevo con vida. Salvador estaría contento». Volvió su mirada hacia Valeria. «Yo no traigo cosas, Valeria, pero traigo mi palabra. Si ese hombre, Ignacio, alguna vez vuelve y trata de causar problemas, tú me avisas. Yo, aunque esté viejo, todavía tengo voz en este pueblo, y toda la gente te apoya. Toda». Valeria sintió un nudo en la garganta. No eran las cosas lo que la conmovían, aunque las necesitaba. Era el gesto, la sensación de una red a su alrededor que no había sabido que existía. «No sé cómo agradecerles», dijo, y su voz se quebró. «No hay que agradecer», dijo doña Socorro, poniendo una mano sobre la suya. «Tú eres la hija de Salvador. Este es tu lugar, y nosotros somos tu gente». Después de que se fueran, Valeria se quedó un rato en la puerta, mirando el camino vacío. Mateo salió de la casa, llevando en sus manos el reloj de bolsillo de su abuelo. «Mamá, ¿podemos guardar esto en un lugar especial?» «Sí, hijo. Vamos a hacer una cajita de madera, y vamos a poner allí el reloj y los papeles, para que siempre estén seguros». Mientras trabajaban en la idea, llegaron más visitas. La señora de la tienda de abarrotes, Elena, llegó con su hijo adolescente. Traían un costal de harina de maíz y 1 litro de aceite. «Es para que no tengas que venir al pueblo en un tiempo», dijo Elena. «Y mi hijo Pablo dice que si necesitas que te ayude a reparar el techo de la cocina, él sabe cómo». Su padre era albañil. Pablo, un muchacho tímido, asintió. «Sí, señora Valeria, se ve que algunas tejas están rotas. Puedo traer unas de sobra que tenemos en casa». Valeria aceptó, cada vez más abrumada por la bondad. A media mañana, otro vecino llegó con 2 pollitas jóvenes para reponer las que ella había vendido. «No son de la misma raza de tus gallinas, pero ponen huevos buenos», dijo el hombre, dejando a las aves en el corral, donde la gallina Clueca las observó con curiosidad. Para la hora de la comida, la pequeña casa se sentía más llena, no de gente, sino de una presencia cálida. Valeria preparó unos huevos con las verduras del huerto. Mientras comían, Mateo habló. «La gente es buena, mamá». «Sí, hijo, muy buena. ¿Por qué antes no venían?» Valeria pensó en la pregunta, deshizo y rehizo su coleta. «Creo que a veces la gente tiene miedo». Don Ignacio era como un árbol grande que daba mucha sombra, y debajo de ese árbol, otras plantas no podían crecer bien. Ahora que el árbol se fue, el sol puede llegar a todos. Mateo asintió, como si la explicación tuviera sentido para él. Por la tarde, don Lucio, el abogado, llegó en su vieja camioneta. Traía papeles. «Buenas tardes, Valeria. Vine a lo que prometí», dijo, sacando una carpeta.
Hice copias notariadas del testamento, una para ti, una para el registro municipal y otra para guardar con un abogado en Guadalajara, por si acaso. Ya presenté la denuncia de los hechos. No creo que don Ignacio regrese, pero es mejor prevenir. Valeria firmó los papeles que necesitaban su firma. Don Lucio los guardó con cuidado. También hablé con el presidente municipal, agregó bajando la voz. Le conté todo. Él está avergonzado, no sabía la verdad. Dice que cualquier trámite que necesites para el rancho lo agilizarán y que la próxima semana mandarán a un técnico para ver el pozo de agua, por si necesita reparación. Era más de lo que Valeria había soñado. El apoyo no era solo de los vecinos, sino también de las autoridades locales, ahora que la verdad había salido a la luz. Cuando don Lucio se fue, el día comenzaba a enfriarse. Valeria salió afuera. Vio a Mateo sentado en el suelo, cerca de Lucero. El niño le hablaba en susurros, y el caballo tenía la cabeza baja, como escuchando cada palabra. La gallina clueca estaba acurrucada al lado de Mateo, como si también fuera parte de la conversación. Valeria respiró el aire limpio de la tarde. Miró su tierra, su hogar. Por primera vez desde la muerte de su padre, no vio un problema que resolver, una amenaza que esquivar. Vio futuro, vio posibilidades. Sabía que los días siguientes no serían fáciles. Habría mucho trabajo. El huerto necesitaba más atención, la casa pequeñas reparaciones, y tendría que aprender a cuidar mejor de Lucero, asegurarse de que recuperara su fuerza. Pero no estaría sola. La gente del pueblo había extendido sus manos, y ella, por primera vez, estaba lista para aceptarlas. El miedo y el orgullo que la habían mantenido aislada se habían quebrado, igual que la cerradura oxidada de la caja de metal. Ahora estaba abierta, ahora podía recibir, y también podía dar. Mañana, dijo en voz alta, para sí misma empezaremos de nuevo. Mateo la miró desde donde estaba y sonrió. Lucero levantó la cabeza y relinchó suavemente, como diciendo, de acuerdo. En ese momento, Valeria supo que la pelea había terminado. No solo la pelea por la tierra, sino la pelea interna, la que la hacía levantarse cada día con el peso del mundo sobre los hombros. Ahora el peso se compartía, y la luz del sol de la tarde, bañando los campos del refugio del sol, parecía más brillante, más cálida, más propia que nunca. La mañana llegó con un cielo despejado y el canto de los gallos cercanos. Valeria se despertó antes del amanecer, pero no por la ansiedad que solía despertarla. Se levantó de la cama sintiendo una calma que había olvidado. Fue a la ventana y miró afuera. En el terreno, cerca del naranjo, Lucero dormía de pie, con una pata ligeramente doblada. Respiraba con tranquilidad. Hizo el desayuno, huevos revueltos con los tomates de su huerto. Usó la harina de maíz que le había traído Elena para hacer tortillas frescas. El aroma llenó la casa pequeña. Mateo se despertó con el olor. «Huele rico, mamá». «Es nuestro primer desayuno en nuestra casa de verdad», dijo Valeria sirviendo los platos. Comieron en silencio, pero era un silencio cómodo, lleno de paz. Después de comer, Valeria se puso un overol viejo de su padre que había encontrado en un baúl. Le quedaba grande, pero lo remangó. Era hora de trabajar. «¿Qué hacemos hoy, mamá?», preguntó Mateo, ya vestido con su propio overol. «Hoy limpiamos la casa por dentro, y luego, el corral, y le daremos un lugar especial a Lucero». Mateo asintió con seriedad, como si se le hubiera encargado una misión importante. Comenzaron por la habitación principal. Valeria sacó los pocos muebles afuera para barrer el suelo de tierra apisonada. Mateo, con un trapo pequeño, se encargó de quitar el polvo de las patas de las sillas y de la mesa. «Aquí hay una telaraña», anunció señalando un rincón del techo. «Bien, vamos a quitarla». Mientras trabajaban, hablaban. «Mamá, ¿dónde va a dormir Lucero?» «Donde él quiera, hijo, pero podemos hacerle un lugar con sombra, cerca de la casa, con agua fresca siempre. Yo le puedo llevar agua». «Claro que sí». Después de barrer, Valeria trajo un balde con agua y jabón y lavó el piso. Mateo ayudó a secar con un trapo seco, dejando pequeñas huellas de sus manos en la tierra húmeda. Luego, volvieron a meter los muebles. La casa olía a limpio, a tierra mojada y a jabón simple. Al mediodía, salieron al corral. La gallina clueca y las dos pollitas nuevas picoteaban juntas. Valeria reparó una parte de la cerca de madera que estaba floja. Mateo juntó las plumas y las hojas secas en un montón. Lucero los observaba desde su lugar bajo el naranjo. De vez en cuando caminaba lentamente hacia el borde del corral y miraba dentro, como supervisando. «Necesitamos un bebedero mejor para él», dijo Valeria observando el viejo balde oxidado que usaba. «Uno grande».
Podemos usar la tina vieja de bañar, sugirió Mateo, señalando una tina de metal grande que estaba apoyada contra la pared de la casa, llena de herramientas viejas. Es una buena idea, vamos a limpiarla. Entre las dos, vaciaron la tina, la llenaron de agua y la fregaron con arena y jabón hasta que el metal brilló débilmente. Luego la arrastraron hasta un lugar cerca del naranjo. Valeria la llenó con agua fresca del pozo. Lucero, llamó Mateo. El caballo se acercó. Olfateó el agua nueva en la tina limpia. Luego, metió su hocico y bebió largamente. Cuando terminó, levantó la cabeza y dejó caer gotas de agua sobre el niño, que rió. «Le gusta», dijo Mateo, feliz. Por la tarde, don Lucio llegó con los papeles oficiales. Traía también una pequeña placa de metal con un número. «Es la placa de propiedad actualizada, Valeria. Ya está todo en orden en el registro. El rancho El Refugio del Sol figura a tu nombre y al de Mateo». Valeria tomó la placa. Era fría y pesada. Sintió una emoción profunda. «¿Dónde la ponemos?», preguntó Mateo. «En la entrada, en el poste de la cerca», decidió Valeria. Don Lucio les ayudó a clavarla firmemente en el poste principal de la cerca de madera. La placa brilló bajo el sol de la tarde. Valeria leyó las palabras grabadas: «Propiedad de la familia Hernández». «Ahora sí», dijo don Lucio sonriendo. «Bienvenidos a casa». Cuando se fue, Valeria y Mateo se sentaron en el escalón de la entrada de la casa. Lucero vino y se acostó en la tierra frente a ellos, con un suspiro de cansancio contento. «Estoy un poco cansado», dijo Mateo, apoyando la cabeza en el hombro de su mamá. «Yo también, pero es un cansancio bueno. Mamá, ¿podemos leer el papel del abuelito otra vez, antes de dormir?» «Claro que sí, es una buena idea». Al anochecer, después de una cena simple de frijoles y tortillas, Valeria sacó el testamento del sobre de plástico, encendió la lámpara de aceite y la puso en el centro de la mesa. Mateo se sentó a su lado, con los ojos muy abiertos. Valeria no leyó todo el documento legal. En vez de eso, buscó las partes que hablaban directamente a ellos. «Para mi hija Valeria», leyó en voz baja, suavemente. «Sé que la vida no ha sido fácil para ti, pero eres fuerte, como tu madre. Confío en que cuidarás de esta tierra, porque ella te cuidará a ti y a mi nieto. No la vendas. Quiero que los árboles que planté den sombra a Mateo, como me dieron sombra a mí». Hizo una pausa. Mateo escuchaba, absorto. «Y para mi nieto Mateo», continuó Valeria, su voz un poco más firme. «Querido niño, lamento no poder estar allí para verte crecer. Pero te dejo el viento en las montañas, el sonido del río y la compañía de un buen amigo, Lucero. Aprende de los animales, ellos saben más de lealtad que muchos hombres. Cuida a tu mamá, ella te quiere más que a nada en este mundo». Mateo puso su manita sobre el papel, tocando la firma de su abuelo. «Yo también lo quiero», susurró. Valeria siguió leyendo. «El rancho no es para hacerse rico, es para vivir bien, es para tener un lugar donde la familia es lo primero, donde se trabaja duro, pero se descansa en paz, donde las puertas están abiertas para los amigos y el corazón está lleno de gratitud». Terminó de leer, guardó silencio por un momento. La llama de la lámpara osciló suavemente. «¿El abuelito está aquí?», preguntó Mateo, mirando alrededor. «De alguna manera sí», respondió Valeria, acariciando su cabello. «En los árboles que plantó, en la tierra que trabajó, en Lucero y en nosotros. Nosotros somos su familia. Y ahora todo esto es nuestro trabajo, nuestro deber y nuestro regalo». Mateo bostezó. «¿Ya es hora de dormir?». «Sí, mañana hay más trabajo». Valeria lo acostó en su camita. Le cantó la misma canción de cuna. Esta vez, Mateo se durmió casi de inmediato, con una expresión plácida en su rostro. Ella salió afuera una última vez. La noche era estrellada, sin luna. Lucero estaba de pie cerca de la casa, como vigilando. Valeria se acercó a él. Puso su mano en su cuello, sintiendo el calor y la textura de su pelaje. «Gracias», le dijo en voz baja, «por traernos la verdad a casa». Lucero volvió la cabeza y rozó su hombro con su hocico. Luego, dio un paso atrás y se dirigió hacia la tina de agua para beber un poco más antes de dormir. Valeria entró a la casa. Antes de acostarse, tomó el reloj de bolsillo de su padre. Lo abrió. La fotografía pequeña de ella y su madre sonreía desde el interior. Lo cerró y lo puso sobre la mesa, junto al testamento, debajo del retrato. Se acostó.
Escuchó los sonidos de la noche, el viento suave en los árboles, el leve cloqueo de las gallinas en el corral, el sonido distante de un coyote en las montañas. Eran los sonidos de su hogar, de su territorio, de su vida, que por fin, después de tanto tiempo, comenzaba de nuevo en el lugar donde siempre debió estar. Cerró los ojos. No soñó con problemas ni con miedos. Soñó con árboles altos y con un niño riendo, corriendo por un campo verde bajo un sol brillante. Y cuando se despertó con los primeros rayos del alba, supo que ese sueño, ahora, podía hacerse realidad, aquí, en el refugio del sol. El primer rayo de sol aún no asomaba cuando un sonido los despertó. No era el gallo, era un relincho, suave pero claro. Venía justo afuera de la puerta de la casa. Valeria abrió los ojos. El relincho se repitió, más insistente esta vez. Se levantó, se puso una bata y abrió la puerta. Allí estaba Lucero, parado en la tierra frente al escalón. Cuando la vio, meneó la cabeza y emitió un sonido que era casi un gruñido amistoso. «Buenos días a ti también», dijo Valeria, sonriendo a pesar de la hora. Mateo apareció detrás de ella, frotándose los ojos. Lucero nos dijo «buenos días». Parece que sí, es su nueva forma de despertarnos. Así comenzó la primera mañana de su nueva rutina. Valeria preparó el desayuno. Mateo, por su cuenta, tomó un cepillo viejo que había encontrado en la caja de herramientas de su abuelo y salió. «¿A dónde vas?», preguntó Valeria. «A cepillar a Lucero, tiene el pelo enredado». Valeria lo observó desde la puerta. Mateo se acercó al caballo con el cepillo. Lucero bajó la cabeza. El niño empezó a pasar el cepillo por su cuello, con movimientos torpes pero cuidados. Hablaba en susurros mientras trabajaba. «Aquí tienes un nudo grande. Mi abuelito te cepillaba mejor, ¿verdad? Pero yo voy a aprender». Lucero permaneció quieto, disfrutando la atención. Sus ojos se cerraban a medias. Después del desayuno, Valeria se dirigió al huerto. Las semillas que Juan le había traído estaban en un paquete sobre la mesa, frijol y calabaza. Tomó una pala pequeña y empezó a hacer hoyos en la tierra preparada. Mateo vino a ayudarla. Su trabajo era poner una semilla en cada hoyo que su mamá hacía. «Una para ti, una para mí», decía Mateo, dejando caer una semilla. «Así es. Y en unos meses comida para nosotros». Lucero no se iba lejos, pastaba en la hierba cercana, siempre manteniéndose a una distancia desde donde podía ver a Mateo. Si el niño se alejaba un poco para perseguir una mariposa, el caballo levantaba la cabeza y lo seguía con la mirada, dando unos pasos en su dirección. Al mediodía, el calor se hizo fuerte. Valeria y Mateo se sentaron a la sombra del naranjo a beber agua. Lucero vino y se acostó pesadamente junto a ellos, ofreciendo su sombra larga. «Mira, mamá», señaló Mateo. «Sus costillas ya no se le ven tanto». Valeria observó. Era verdad. En las pocas semanas desde que Lucero había llegado, su cuerpo había empezado a cambiar. Comía bien la hierba y el poco grano que Valeria podía darle. Sus costillas aún se marcaban, pero no de forma tan dramática. Su pelaje, gracias a los cepillados diarios de Mateo, empezaba a tener un brillo tenue, un destello azabache bajo el sol. «Se está poniendo fuerte», dijo Valeria. «Porque es feliz», afirmó Mateo, como si fuera la explicación más obvia del mundo. Por las tardes, después de la siesta, Mateo tenía su ritual. Se sentaba en una piedra plana cerca del lugar donde Lucero descansaba. El caballo entonces se acercaba y ponía su cabeza cerca del niño, y Mateo le susurraba. Valeria desde la casa los observaba. No podía escuchar las palabras, solo veía los labios de su hijo moviéndose suavemente, y las orejas de Lucero moviéndose hacia adelante y hacia atrás, captando cada sonido. A veces, el caballo resoplaba como en respuesta. Otras veces, permanecía completamente quieto, como si estuviera escuchando una historia muy larga e importante. Un día, Valeria no pudo evitar preguntar: «Mateo, ¿qué le cuentas a Lucero por las tardes?». El niño pensó por un momento. «Le cuento cosas. Lo que hicimos en el día, lo que soñé. Le hablo del abuelito. A veces le canto la canción que tú me cantas a mí. Y él entiende». Mateo la miró, un poco sorprendido por la pregunta. «Claro que entiende. No con palabras, pero entiende aquí». Puso su manita sobre su propio corazón. «Igual que yo lo entiendo a él». Valeria no supo qué decir, solo acarició la cabeza de su hijo. Los días pasaron, uno muy similar al otro, y en esa similitud había una felicidad profunda. La rutina era el armazón de su nueva vida. Por la mañana, el relincho de Lucero, desayuno, cepillado del caballo, trabajo en el huerto, la hora de la siesta bajo la sombra, los susurros de la tarde, la cena simple,
y el sueño profundo, con los sonidos del rancho como canción de cuna. Los sábados, Juan y su hijo llegaban temprano, como habían prometido. Con un arado viejo tirado por un burro, ayudaban a Valeria a preparar la tierra para una parcela más grande. Pablo, el hijo de Elena, vino un fin de semana y reparó las tejas rotas del techo de la cocina. Cada vez que alguien llegaba a ayudar, Lucero los observaba desde cierta distancia. No se acercaba a los extraños, pero no mostraba agresión. Solo vigilaba, especialmente a Mateo. Una tarde, doña Socorro vino de visita, trajo más hierbas para el té y se sentó con Valeria a tomar una taza. «Se te ve bien, hija», dijo la anciana, observándola con ojos penetrantes. «Tienes más color en la cara y el niño está floreciendo». «Es la paz, doña Socorro, saber que esto es nuestro, es diferente». «Y ese caballo», dijo doña Socorro, mirando a Lucero que pastaba cerca. «Es un milagro andante. Salvador estaría muy feliz de verlo así». «A veces siento que papá lo envía, a través de él», confesó Valeria en voz baja, «para cuidarnos. Los lazos de amor no se rompen con la muerte, Valeria, solo cambian de forma». Mientras las mujeres hablaban, Mateo llevó a Lucero hacia el lado poniente del terreno, donde una pequeña loma tenía la mejor vista del atardecer. Valeria los vio subir, vio a Mateo sentarse en la hierba, vio a Lucero pararse a su lado, inmóvil, mirando hacia el horizonte. «Todos los días suben allí antes de que anochezca», comentó Valeria. «Es el lugar donde Salvador y Lucero veían caer el sol», dijo doña Socorro, asintiendo. «El niño lo sabe sin que nadie se lo haya dicho. La sangre tiene memoria». Al día siguiente, algo nuevo sucedió. Valeria estaba regando las nuevas plantas de frijol cuando escuchó un sonido detrás de ella, un golpeteo rítmico contra la tierra. Se dio la vuelta. Lucero estaba caminando hacia ella. Pero no caminaba con la cabeza baja como antes. Caminaba con un paso alto, casi orgulloso. Se detuvo frente a ella y luego, muy deliberadamente, dio 3 golpes en el suelo con su pata izquierda delantera. 1, 2, 3. Luego, miró a Valeria directamente a los ojos, como esperando algo. Valeria no supo qué hacer. El caballo repitió la secuencia, 3 golpes con la pata. «¿Qué quieres, Lucero?», preguntó. En ese momento, Mateo salió corriendo de la casa. «Mamá, es la hora del agua». Valeria miró al niño, luego a la tina de agua de Lucero. Estaba casi vacía, se le había olvidado llenarla después del desayuno. «Tienes razón, hijo, se me olvidó». Rápidamente fue al pozo y trajo 2 cubos de agua fresca para llenar la tina. Lucero se acercó, bebió un poco y luego resopló satisfecho, como diciendo, «por fin». Más tarde, Valeria le preguntó a Mateo, «¿Cómo supiste que Lucero quería agua?». «Me lo dijo». «¿Con la pata?». «Sí, 3 golpes. Es su forma de decir tengo sed. Con el tiempo te vas a acordar». Valeria se quedó pensativa. El caballo no solo se estaba recuperando físicamente, estaba recuperando su personalidad, sus formas de comunicarse. Y Mateo, de alguna manera, era su traductor. La tarde de ese mismo día, mientras Mateo le susurraba, Valeria vio algo que la detuvo en seco. Lucero, escuchando al niño, hizo algo que no había hecho desde antes de la muerte de don Salvador. Lentamente, alzó su cabeza hacia el cielo que empezaba a teñirse de naranja. Infló su pecho y dejó escapar un relincho. No era el relincho fuerte de la plaza, ni el suave de los buenos días. Era un sonido largo, melodioso, dirigido hacia el sol que comenzaba a esconderse. Un saludo al atardecer. Mateo dejó de susurrar, se puso de pie y puso su mano en el cuello del caballo. Juntos, niño y caballo, observaron cómo el día terminaba. Valeria sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de la simple y abrumadora comprensión de que algo roto se había sanado. Un ciclo que se había interrumpido con la muerte de su padre, ahora, con los susurros de un niño, se había cerrado. Lucero había vuelto a ser el mismo, y ellos, en el proceso, se habían convertido en una verdadera familia. Una familia de 3, una mujer, un niño y un caballo que había elegido quedarse. El aire cambió de repente. Era una tarde como cualquier otra, caliente y tranquila. Valeria estaba guardando las herramientas del huerto. Mateo jugaba cerca, construyendo un pequeño camino de piedras para sus animales de juguete. Lucero pastaba, moviendo la cola perezosamente para espantar a las moscas. Pero entonces el viento se levantó.
No era la brisa suave de siempre. Era un viento fuerte y cálido que sacudía las hojas de los árboles y levantaba remolinos de polvo. El cielo, que estaba azul claro, empezó a llenarse de nubes grandes y oscuras por el lado de las montañas. Valeria levantó la vista. «Parece que viene una tormenta», dijo. «Una tormenta fuerte». Mateo dejó sus piedras y se levantó. Miró al cielo. Su expresión serena cambió. Sus ojos se abrieron un poco más. Una sombra de inquietud cruzó su rostro. «No me gustan las tormentas», murmuró. «Ya lo sé, hijo, pero estamos en casa, estaremos seguros». Valeria empezó a recoger las cosas del exterior, la ropa tendida, los platos que estaban secando al sol, las herramientas. Mateo la ayudó, pero sus movimientos eran rápidos, nerviosos. Cada vez que el viento gemía un poco más fuerte, el niño se estremecía. Lucero dejó de pastar, caminó hacia el centro del terreno, alejándose de los árboles. Olfateó el aire, sus orejas girando hacia todos lados. Emitió un bufido. «Él también lo siente», dijo Mateo observando al caballo. «Los animales saben», respondió Valeria. «Vamos, entra a la casa». Justo cuando cruzaban la puerta, el primer trueno rodó sobre las montañas. No fue un estallido fuerte, fue un sonido profundo y lejano, como un gruñido del cielo. Mateo se detuvo en seco, su cuerpo se puso rígido. «Ya viene», susurró. «Es solo un trueno lejano, cielo. No está cerca». Pero los truenos no se quedaron lejos. La tormenta avanzó rápido. Las nubes oscuras cubrieron el sol, haciendo que el día se volviera noche en cuestión de minutos. El viento aulló alrededor de la casa, sacudiendo las puertas y las ventanas. Luego, cayó la lluvia. No fueron gotas suaves, fueron golpes fuertes y pesados contra el techo de teja, contra la tierra seca, un sonido ensordecedor, y entonces llegó el relámpago. Un destello blanco y cegador iluminó toda la casa por una fracción de segundo, y casi al mismo tiempo, un trueno estalló justo encima de ellos. Fue un sonido seco, violento, como si el cielo se hubiera partido en dos. Mateo gritó. No fue un llanto, fue un grito de terror puro. Corrió y se escondió debajo de la mesa, encogiéndose en una bola, tapándose los oídos con las manos. Su cuerpo temblaba sin control. «Mateo», gritó Valeria corriendo hacia él. Se arrodilló y trató de alcanzarlo, pero el niño se encogió más. «No, hace mucho ruido. Que se vaya. Cielo, es solo una tormenta. Pasa pronto». Pero otro relámpago iluminó la ventana, seguido de otro trueno igual de fuerte. Mateo sollozó, ahogado por el miedo. Valeria intentó sacarlo de debajo de la mesa, pero él se aferraba a una pata, sin soltarse. «Quiero que pare. Haz que pare, mamá». Valeria sintió una impotencia horrible. No podía detener la tormenta. No podía calmar el miedo visceral de su hijo. Se sentó en el suelo junto a la mesa, tratando de hablarle con voz suave, pero sus palabras se perdían en el estruendo de la lluvia y los truenos. En ese momento, un nuevo sonido llegó desde afuera. No era el viento, no era la lluvia, era un relincho, fuerte, insistente, que atravesaba el ruido de la tormenta. «Lucero». Valeria miró hacia la ventana. A través de la cortina de agua vio la silueta negra del caballo. No se había ido a refugiar. Estaba allí, justo fuera de la casa, y relinchaba una y otra vez, mirando hacia la ventana. Mateo dejó de sollozar por un segundo. Escuchó otro relincho, más urgente. «Es Lucero», murmuró el niño, desde su escondite. «Sí», dijo Valeria, viendo una oportunidad. «Está afuera. Debe tener miedo también». Eso pareció hacer efecto en Mateo. Asomó un poco la cabeza desde debajo de la mesa. ¿Tiene miedo? Quizás nos busca para estar juntos. Un nuevo trueno retumbó, pero esta vez Mateo no se encogió tanto. Sus ojos, llenos de lágrimas, se fijaron en la ventana. «No debería estar afuera con la lluvia», dijo, con voz temblorosa. «Tienes razón», respondió Valeria, «pero no podemos salir a traerlo. La lluvia es muy fuerte». Mateo se quedó quieto, escuchando otro relincho de Lucero. Poco a poco, soltó la pata de la mesa, se arrastró fuera de su escondite, se puso de pie. Sus piernas aún temblaban, caminó hasta la ventana. Valeria se levantó y lo siguió, lista para agarrarlo si el miedo regresaba. Mateo apartó la cortina. Afuera, bajo la lluvia torrencial, Lucero estaba empapado. El agua corría por su lomo negro, pero no parecía asustado por la tormenta. Parecía decidido. Al ver a Mateo en la ventana, el caballo se acercó más hasta que su cabeza grande estuvo a centímetros del vidrio. Mateo puso su mano pequeña contra el cristal. Lucero, desde el otro lado, rozó el vidrio con su hocico, justo frente a la mano del niño. En ese
instante, otro relámpago iluminó el cielo, y el trueno fue aún más fuerte. Mateo cerró los ojos apretando los puños, pero no gritó, no corrió a esconderse. Permaneció allí, con la mano en el vidrio, sintiendo la presencia de Lucero al otro lado. Cuando el sonido del trueno pasó, abrió los ojos. Lucero todavía estaba allí. Resopló, empañando el cristal. «No le tiene miedo», dijo Mateo, en voz baja, como para sí mismo. «No», aceptó Valeria. «No le tiene miedo». Si él no le tiene miedo. Mateo dejó la frase en el aire. Dio un paso atrás. «Quiero estar con él». «Hijo, está lloviendo mucho, te vas a mojar». «No me importa». Valeria miró a su hijo. Vio la determinación en sus ojos, reemplazando el miedo. Vio a Lucero, esperando en la lluvia. Comprendió que esto no era sobre la tormenta, era sobre algo más grande. «Está bien», dijo. «Pero solo un momento». Abrió la puerta. El sonido de la lluvia se volvió abrumador. El viento frío entró a la casa. Mateo no vaciló. Salió al pequeño porche, bajo el tejado que apenas lo protegía de la lluvia diagonal. Lucero se acercó inmediatamente. Bajó su cabeza. Mateo extendió sus brazos y abrazó el hocico mojado del caballo, enterrando su cara en el pelaje frío. Valeria observó desde la puerta. La lluvia empapó a Mateo en segundos, pero el niño no lloraba, no temblaba. Susurraba algo a Lucero. Palabras que se perdían en el estruendo de la tormenta, y Lucero se quedó quieto, protegiendo al niño con su cuerpo grande, como un paraguas vivo. Permanecieron así, mientras los relámpagos iluminaban el cielo y los truenos retumbaban. Con cada estruendo, Mateo apretaba más su abrazo, pero no se soltaba. Lucero bajaba la cabeza sobre el niño, como acunándolo. Poco a poco, la tormenta empezó a alejarse, los truenos se volvieron más lejanos, menos furiosos. La lluvia amainó, convirtiéndose en un chubasco suave y constante. Mateo finalmente soltó a Lucero. Estaba empapado, con el pelo pegado a la cara y los labios azules por el frío, pero en sus ojos había una paz nueva. «Ya pasó», dijo. «Sí», respondió Valeria, envolviéndolo en una manta seca que trajo. «Ya pasó». Lucero sacudió su cuerpo, lanzando agua por todos lados. Luego, resopló fuerte, como limpiándose los pulmones del aire pesado de la tormenta. Esa noche, después de un baño caliente y una cena de atole caliente, Mateo estaba exhausto. Valeria lo acostó. «¿Ya no le tienes miedo a los truenos?», le preguntó, arropándolo. «Un poco», admitió Mateo. «Pero si Lucero está conmigo, el miedo es más pequeño. Es como si él se llevara una parte». Valeria asintió. Acarició su frente. «Duerme, hijo». «Mamá, ¿Lucero se va a quedar para siempre?». «Creo que sí, él eligió quedarse, y nosotros lo elegimos a él». Mateo sonrió, un gesto de felicidad completa, y cerró los ojos. Al día siguiente, el mundo olía a tierra mojada y a hierba fresca. El sol brillaba en un cielo lavado, azul intenso. Todo parecía renovado. Por la tarde, Valeria, Mateo y Lucero subieron a la loma más alta del rancho, la que tenía la vista del atardecer. Caminaron sin prisa. Lucero iba delante, como si conociera el camino de memoria. Desde allí se podía ver todo el refugio del sol, la casa pequeña, el huerto verde, el corral, el sendero que se perdía hacia el pueblo, y más allá, las montañas de Jalisco, verdes y majestuosas. Se sentaron en la hierba, que aún estaba húmeda. Lucero se paró a su lado, mirando hacia el horizonte. Nadie habló por un tiempo. Solo observaban cómo el sol comenzaba su descenso, pintando el cielo de colores suaves, rosa, naranja, un poco de morado. Valeria tomó la mano de Mateo, miró a Lucero. El caballo volvió la cabeza y la miró a ella, luego a Mateo. Sus ojos oscuros eran tranquilos, llenos de una sabiduría antigua y simple. En ese momento, Valeria lo entendió todo. Lucero no era solo un caballo, no era solo un vínculo con su padre, era la prueba viviente de que el amor verdadero no termina, de que la lealtad puede sobrevivir a la muerte y renacer en un susurro, de que la familia no se define solo por la sangre, sino por la elección y el cuidado. Mateo se recostó contra el costado cálido de Lucero, cerrando los ojos. Valeria puso su brazo alrededor del niño. El caballo permaneció firme, como una roca, sosteniéndolos a los dos. El sol se ocultó detrás de la montaña, dejando un último resplandor dorado que bañó a los tres. El viento suave de la tarde traía el olor del nardo silvestre y de la tierra satisfecha. No había más palabras que decir. No había más miedos que enfrentar, no había más enemigos que vencer. Solo estaban ellos, en su colina, en su tierra, bajo el cielo infinito de su hogar.
La herida dejada por la muerte de don Salvador no había desaparecido, pero se había cerrado, cubierta por el amor nuevo, por la paz duradera, por la promesa de un futuro que construían juntos, día a día, susurro a susurro, y en el silencio del atardecer con el niño dormitando contra el caballo y la mujer mirando el horizonte, era claro que habían encontrado algo más valioso que cualquier tierra o cualquier documento. Habían encontrado, por fin, la verdadera paz.